Él ofreció misericordia a una depredadora moribunda y su camada, sin saber que a cambio la manada que salvó lo transformaría de un simple hombre en una leyenda inmortal. Si las historias sobre el poder de la compasión resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sudor frío corría por la frente de Baishan, mezclándose con el polvo y el miedo. Presionado contra la cara fría de un acantilado en la oscuridad de la Sierra Madre, controlaba su respiración, cada inspiración un riesgo, cada expiración una plegaria silenciosa. Abajo, en el cañón, el sonido de cascos sobre la piedra y voces rudas en español resonaban, acercándose como el tambor de una ejecución inevitable. Eran los hombres del coronel Morales, cazadores implacables, cuya crueldad era una leyenda susurrada alrededor de las fogatas. Baishan agarró el mango de su cuchillo, no con la furia de un guerrero listo para la batalla, sino con la resignación de una presa acorralada. Él no era un cazador en ese momento, era la caza, un espectro solitario, huyendo de un mundo que lo había escupido. Un joven cuya sensibilidad lo había sentenciado a morir solo bajo un cielo sin estrellas. La luz de una linterna danzó sobre la cresta rocosa de arriba, amenazando con exponer su precario escondite. El fin parecía haber llegado, pero entonces un sonido cortó el tenso silencio. No el grito de un hombre, sino un gruñido bajo y gutural que vibró en el suelo. De las sombras profundas Baishan, al lado de una figura emergió. Anka, la loba gris cuyos ojos ámbar brillaban con una inteligencia antigua, se plantó frente a él con los pelos del lomo erizados. En segundos, otros lobos se materializaron, silenciosos como fantasmas, formando un semicírculo protector alrededor del joven apache. No había miedo en los ojos de Baishan, solo un profundo y sereno entendimiento. Él no era su amo, ni ellos sus mascotas. Eran una alianza forjada en sangre y misericordia, una familia improbable contra un mundo que no comprendía a ninguno de los dos. Los hombres dudaron, sus voces ahora teñidas de incertidumbre y superstición. Uno de los hombres, con el rostro marcado por la viruela, hizo la señal de la cruz. «Es el fantasma de la sierra», susurró, con la voz temblorosa. «El apache que habla con los demonios». El teniente, un hombre de bigote grueso y valentía frágil, vaciló, la mano suspendida sobre la funda de su pistola. La orden de disparar murió en sus labios. Allá arriba, Baishan sintió el calor del cuerpo de Anka contra su pierna. Posó la mano suavemente sobre el grueso pelaje de su cuello, no como un dueño, sino como un igual. En ese contacto, sintió la pulsación de la vida salvaje, un poder que no podía ser quebrado por balas o cadenas. La soledad que lo había atormentado durante semanas se disipó, reemplazada por la fuerza silenciosa de la manada. Anka dio un paso adelante, los belfos curvándose para revelar colmillos que brillaban a la luz de la linterna. Un gruñido profundo, casi inaudible, comenzó en su pecho y fue replicado por cada miembro de la manada, transformándose en una ola de sonido gutural que parecía hacer vibrar las propias piedras. Fue una advertencia, no una amenaza, una declaración de territorio y soberanía. Para los hombres de abajo fue la voz del mismísimo infierno. El teniente, con el rostro pálido, finalmente gritó la orden de retirada. El sonido de botas en retirada y maldiciones murmuradas desapareció en el cañón, dejando atrás solo el olor a pólvora de un único disparo al cielo en puro pánico. El silencio volvió a reinar en el cañón, profundo y más antiguo que cualquier conflicto humano. Baishan soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, un suspiro tembloroso que se deshizo en la noche fría. Anka se giró y rozó su hocico contra su mano, un gesto de consuelo y confirmación. Él la miró a los ojos, un universo de ámbar que reflejaba no el salvajismo ciego que los hombres temían,
sino una lealtad feroz y una sabiduría que trascendía las palabras. Recordó la primera vez que la vio, no como una protectora formidable, sino como una madre desesperada, con la pata atrapada en una trampa de hierro, el cuerpo temblando de dolor junto a sus cachorros recién nacidos. La misericordia que le ofreció ese día, limpiando la herida y liberándola, había sellado un pacto más fuerte que cualquier juramento. Con un leve movimiento de cabeza, Anka indicó que era hora de irse. El acantilado ya no era seguro. La manada se movió con una fluidez silenciosa, con Baishan en su centro, no como un prisionero, sino como el corazón palpitante de ese organismo vivo. Descendieron por un sendero invisible para ojos no entrenados, cada lobo un experto en el terreno accidentado. Baishan, que antes tropezaba en la oscuridad movido por el pánico, ahora se movía con una gracia recién descubierta, sus pies encontrando apoyo donde antes solo veía abismos. Ya no huía de algo. Se movía hacia un hogar, un santuario esculpido en las entrañas de la montaña que la manada le había mostrado y que ningún hombre del coronel encontraría jamás. El santuario era una gruta escondida detrás de una cortina de hiedra antigua, la entrada invisible para quien no conociera el secreto. Adentro, el sonido de un manantial de agua cristalina resonaba suavemente, llenando el aire con una melodía de paz. El suelo estaba cubierto por una capa de arena fina y musgo seco que servía de lecho para la manada. Aquí, el aire no olía a miedo y pólvora, sino a tierra, húmeda y al aroma almizclado y familiar de su familia. Mientras los otros lobos se acurrucaban para descansar, Baishan se sentó cerca de la entrada, observando las sombras danzar afuera. La tensión en sus hombros, una compañera constante durante meses, finalmente se deshizo. Él no era un intruso en ese refugio, era parte de él. Uno de los cachorros que había salvado, ahora un joven lobo de pelaje oscuro y ojos curiosos, se acercó y dejó a sus pies un pequeño conejo, el primero de su caza exitosa. Era una ofrenda, una señal de respeto y pertenencia. Baishan sonrió, un gesto que se había vuelto raro en su rostro, y acarició la cabeza del joven lobo. Él no tenía carne para ofrecer a cambio, pero compartía con ellos las raíces y las bayas que había aprendido a encontrar, y ellos compartían con él el calor de sus cuerpos y la seguridad de su número. El pacto no era solo de protección, era de comunión. Ya no era Baishan, el apache fugitivo, era Baishan, de la manada de la montaña, y, por primera vez en mucho tiempo, estaba en casa. Esta comunión, este sentimiento de finalmente estar en casa, es lo que da fuerza para continuar. Si tú también te emocionaste con esta alianza, deja un en los comentarios para demostrar que Baishan ya no está solo. La luz de la mañana se filtró por la cortina de hiedra, pintando el interior de la gruta con franjas doradas. Baishan despertó no con el sobresalto del miedo, sino con la sensación de un peso cálido en su espalda y un hocico húmedo. En su mano estaba acurrucado en medio de la manada, el calor compartido, un baluarte contra el frío de la montaña y de la soledad. Recordó las noches en su aldea, donde su silencio y su afinidad con los animales eran vistos con desconfianza, un alejamiento de las tradiciones de los guerreros. Lo llamaban el que oye los susurros del viento, no como un elogio, sino como una marca de extrañeza. Aquí, entre los lobos, su silencio era un lenguaje, y su sintonía con la naturaleza era la esencia de la supervivencia. Estaba aprendiendo a leer el mundo no con la lógica de los hombres, sino con los instintos de la tierra. Anka se levantó, estirando su poderoso cuerpo, y se acercó a él. No hubo un aullido ni un ladrido, solo una mirada intensa y un leve movimiento de cabeza hacia la abertura de la cueva. El mensaje era claro: la casa llamaba.
Baishan tomó su arco, una de las pocas posesiones de su vida anterior, y siguió a la loba hacia la luz del día. Afuera, la Sierra Madre ya era un laberinto de escondites, sino un territorio vibrante de vida y oportunidad. Anka le enseñó a seguir el rastro del viento, a distinguir el olor de un ciervo del de un conejo, a caminar sobre hojas secas sin hacer un solo ruido. Ya no era la presa huyendo de los cazadores, era parte de un equipo de caza, moviéndose en armonía con los depredadores más eficientes de la montaña, su mente humana y los instintos de la manada fusionándose en una fuerza letal y silenciosa. No tardaron en encontrar el rastro de un venado bura. Anka dio una señal casi imperceptible con las orejas y la manada se dividió, moviéndose con una coordinación que todavía maravillaba a Baishan. Era una danza mortal y silenciosa, aprendida a lo largo de generaciones. 2 lobos flanquearon por la izquierda, otros 2 por la derecha, usando el viento y el terreno para mantenerse ocultos, empujando a la presa asustada hacia un pequeño claro que Baishan ya había identificado como el punto ideal. El aire se detuvo. Baishan tensó la cuerda del arco, su corazón latiendo al ritmo de los cascos que se acercaban. En el instante exacto en que el venado irrumpió en el claro, la flecha voló, precisa y letal, encontrando su objetivo con un golpe sordo. La cacería fue un éxito, no por la fuerza de uno, sino por la inteligencia de todos. Mientras la manada se acercaba, Baishan se arrodilló junto al animal caído. Posó la mano sobre el pelaje aún tibio y murmuró una plegaria silenciosa en su lengua nativa, agradeciendo al espíritu del venado por su sacrificio. Anka observó, con la cabeza inclinada, como si comprendiera el ritual. No hubo la salvajería caótica que sus perseguidores imaginarían. Había un orden, una jerarquía natural. Anka y su pareja se alimentaron primero, pero pronto dieron espacio. Le permitieron usar su cuchillo para cortar la carne que cocinaría sobre el fuego, comprendiendo que sus necesidades eran diferentes. Bajo el sol de la sierra, hombre y lobos compartieron la recompensa, cada uno contribuyendo con sus fuerzas únicas para la supervivencia del todo. El hambre en su estómago fue saciada, pero fue el hambre en su alma la que encontró el verdadero alimento. Las horas siguientes se dedicaron a un trabajo que era tan ritualístico como la propia caza. Mientras la manada descansaba a la sombra, digiriendo la comida, Baishan trabajó el cuerpo del venado con una habilidad que sus ancestros habrían reconocido. El cuchillo se movía con precisión, separando el cuero de la carne, la piel que se convertiría en un abrigo contra el invierno, los tendones que reforzarían la cuerda de su arco. Los lobos observaban, no con la avidez de depredadores, sino con una calma paciente. Parecían entender que cada parte del sacrificio tenía un propósito, que el desperdicio era un pecado contra el espíritu de la montaña que todos compartían. Para ellos, él no era un hombre imponiendo su voluntad sobre la naturaleza. Era la naturaleza manifestándose de una forma diferente, con manos hábiles y una mente que podía planificar más allá de la próxima cacería. Al atardecer, mientras estiraba el cuero para secar en un armazón de ramas, un silencio cayó sobre el claro. De repente, las cabezas de toda la manada se levantaron al unísono, las orejas apuntando hacia el este. Baishan no oyó nada más que el zumbido de los insectos y el susurro del viento en los pinos. Pero entonces cerró los ojos y se concentró, no en oír con los oídos, sino en sentir con la manada, y por un instante fugaz lo percibió. No era un sonido, sino una vibración, una perturbación distante en la armonía de la sierra, el resonar débil de hierro contra piedra, caballos cerrados, lejos, a muchos kilómetros de distancia, pero inconfundiblemente presentes en la conciencia colectiva de la manada.
La frontera entre sus sentidos y los de ellos se estaba deshaciendo y comprendió que la protección que ofrecían no era solo física, sino una red de percepción que lo convertía en más que un hombre. Él era los ojos, los oídos y el olfato de una docena de centinelas. No hubo pánico. Anka simplemente se giró y con una mirada que contenía una orden incuestionable, puso a la manada en movimiento. El resto del cuerpo fue abandonado a los espíritus de la montaña. Baishan, actuando con el mismo instinto ahora arraigado en su médula, enrolló el cuero aún húmedo y lo ató a su espalda. Tomó su arco y la carne que había separado y se convirtió en una sombra más entre las otras. Se movieron con una urgencia silenciosa, no en una huida desordenada, sino en una retirada táctica, borrando sus rastros con una disciplina que cualquier explorador apache envidiaría. Baishan se dio cuenta de que la paz que había encontrado no era una ausencia de peligro, sino la capacidad de enfrentarlo con la fuerza y la sabiduría colectiva de la manada. El viaje los llevó hacia lo alto, al corazón de piedra de la sierra. Atravesaron pasajes tan estrechos que Baishan necesitaba ponerse de lado. Escalaron paredes de roca que harían dudar a una cabra y se deslizaron por túneles de vegetación densa. Cada paso era una lección de supervivencia, un mapa vivo que se grababa en su mente. Ya no era una carga a ser protegida, sino un miembro activo de la migración. Sus ojos, entrenados para la lógica humana, identificaban posibles puntos de emboscada para los hombres, mientras que los instintos de Anka los guiaban por las rutas más seguras e invisibles. La sinergia entre el hombre y la loba se había convertido en la estrategia de supervivencia de la manada, una fusión de dos mundos que los hacía más fuertes de lo que cualquiera de ellos podría ser por sí solo. Finalmente se detuvieron al amanecer en una meseta barrida por el viento, tan alta que las nubes parecían al alcance de la mano. Era un lugar de belleza austera y brutal, un nido de águila hecho de roca y cielo. Abajo, el mundo se extendía como un mapa, los valles y bosques donde los hombres se arrastraban ahora distantes e insignificantes. El aire era enrarecido y cortante, pero Baishan respiraba profundamente, sintiéndolo purificar sus pulmones. No sentía el frío como antes, el cuero del venado en su espalda, el calor de la manada a su alrededor, y una nueva llama interior lo mantenían caliente. Anka se sentó a su lado, sus ojos ámbar fijos en el horizonte, no con ansiedad, sino con la paciencia vigilante de una reina en su trono. Aquí no eran presas, eran los verdaderos soberanos de la montaña. Allá abajo, la frustración corroía la disciplina de los morales. El rastro, que ya era tenue, simplemente había desaparecido en una pared de roca desnuda. El teniente Vázquez escupió en el suelo, el miedo disfrazándose de ira. «Es como si la tierra se lo hubiera tragado», gruñó a uno de sus hombres. Los rastreadores tarahumaras que habían forzado a guiarlos negaban con la cabeza, los ojos llenos de un pavor reverente, negándose a ir más lejos. Hablaban en voz baja sobre el hombre lobo, un espíritu guardián que no podía ser seguido. Para Vázquez, un hombre de pólvora y acero, tales historias eran un absurdo, pero a medida que el sol se ponía, pintando las crestas rocosas con un tono de sangre, hasta él sintió un escalofrío primitivo recorrer su espalda. La cacería se había transformado en una violación de un dominio sagrado, y ellos eran los intrusos. Desde lo alto de su trono de piedra, Baishan observaba cómo el mundo de los hombres se hacía pequeño, un recuerdo lejano. Las burlas de su aldea sobre su naturaleza tranquila y su afinidad con los animales ahora parecían ironías de un dios sabio. Aquello que lo había convertido en un paria entre su gente era lo que le permitía ser rey entre los lobos. Sabía de las historias que se extendían allá abajo, del fantasma que comandaba demonios.
pero no sentía poder, solo pertenencia. La verdadera magia no estaba en hablar con los animales, sino en finalmente ser escuchado por alguien. Los días se convirtieron en semanas. La paz en la montaña era una melodía constante, y Baishan aprendió sus ritmos. Aprendió que el joven lobo de pelaje oscuro era impetuoso, que la hembra más vieja era la guardiana de las memorias de la manada y que la mirada de Anka podía contener tanto una orden de caza como un afecto profundo. Fue ella la primera en sentir el cambio, un olor acre y extraño, transportado por el viento del este. No era el olor limpio de un rayo incendiando un pino, era el hedor grasiento de la resina y la ira humana. Baishan siguió su mirada hacia el horizonte y vio una columna de humo negro y sucio subiendo del valle, un dedo acusador apuntando al cielo. Los hombres de Morales habían cambiado de táctica. Si no podían cazar a la leyenda, incendiarían su mundo. Un gruñido bajo vibró en el pecho de Anka, no de amenaza, sino de un profundo y antiguo odio por el fuego. Los otros lobos se agitaron, inquietos, sus instintos gritando peligro contra un enemigo que no podía ser mordido o ahuyentado. Baishan sintió la bilis subir a su garganta. Conocía ese humo. Era la arrogancia de los hombres hecha visible, un intento de quemar lo que no podían conquistar. El fuego no era solo una trampa para él, era una sentencia de muerte para toda la vida en la montaña, un sacrilegio contra la tierra que lo había acogido. La solidaridad que sintió con la manada en ese momento fue más feroz que cualquier miedo. Ya no era solo la caza, era un guardián defendiendo su territorio profanado. No hubo vacilación. Anka se giró y se sumergió en una grieta en la roca que Baishan apenas había notado antes, un pasaje empinado que descendía a las entrañas de la montaña. La manada la siguió sin un sonido, una cascada de sombras grises huyendo de la luz moribunda. El aire se volvió más espeso, el calor palpable, y el sonido del incendio creció de un susurro distante a un rugido hambriento. Baishan arrancó un trozo de su túnica y lo sumergió en su cantimplora, atándolo sobre su rostro. Mientras descendían hacia el peligro, por una ruta que solo Anka conocía, se dio cuenta de que la montaña los estaba probando. Para sobrevivir, tendrían que atravesar el corazón del infierno que los hombres habían creado. El pasaje era un túnel de roca viva, un camino que solo la memoria ancestral de la manada conocía. El calor irradiaba de las paredes, haciendo de cada respiración un esfuerzo, y el aire espeso sabía a cenizas y pino quemado. El rugido del incendio era un trueno constante que ahogaba todos los demás sonidos, una presencia física que presionaba los tímpanos. Los lobos se movían con una disciplina nacida del instinto, los cuerpos rozándose unos con otros, un río de pelaje y músculo fluyendo hacia las profundidades. Baishan ya no sentía el pánico del fugitivo. En su lugar, una calma gélida se instaló, la claridad de quien tiene un propósito. Sus manos, acostumbradas a leer las texturas de la madera y la piedra, ahora leían la fiebre de la montaña, sintiendo el pulso del fuego a través de la roca sólida bajo sus pies. El pasaje se abrió abruptamente en un barranco profundo, un corte antiguo en la cara de la montaña, protegido por salientes de granito. Sobre ellos, el cielo no era azul ni negro, sino un techo pulsante de llamas naranjas y humo arremolinado. Brasas del tamaño de puños caían como estrellas moribundas, siseando al golpear los charcos de agua que se acumulaban en el fondo del barranco. En ese momento, Baishan comprendió la genialidad de Anka. No los había llevado lejos del fuego, sino por debajo de él, usando una vena secreta de la tierra para atravesar la arteria de destrucción de los hombres. Allá abajo, en la seguridad precaria de ese santuario de piedra húmeda, observaban cómo se desarrollaba el infierno. El fuego, que debía ser su trampa,
se había convertido ahora en su cobertura, borrando sus rastros y aprisionando a sus cazadores en un círculo de su propia creación. El calor era inmenso, pero allí, en el vientre de la montaña, estaban a salvo. El humo, denso y negro, creaba un velo infranqueable. Al otro lado de ese abismo de fuego, Baishan podía oír los gritos de los hombres, ya no de caza, sino de pánico y confusión. Sus caballos, enloquecidos por el olor a quemado y el calor, relinchaban de terror. Miró a Anka, cuyo pelaje gris parecía plateado bajo la luz infernal. En sus ojos no había miedo, sino una llama fría y calculadora que reflejaba la suya. El fuego ya no era el enemigo, era su arma. La naturaleza, en su furia, había cambiado las tornas, y los cazadores estaban ahora acorralados en una jaula de su propia fabricación. Anka no esperó a que el fuego se extinguiera. Conocía la montaña como la palma de su pata. Sabía de las corrientes de aire que empujaban el humo, de los caminos de caza que el fuego evitaría por un tiempo más. Con un movimiento sutil, dio la señal. La manada no retrocedió a las profundidades seguras. Comenzaron a moverse paralelamente al incendio, usando la cortina de humo como un manto de invisibilidad. Baishan la siguió, el corazón latiendo fuerte no de miedo, sino de una nueva y terrible determinación. No iba simplemente a escapar, iba a cazar al miedo mismo, a grabar su leyenda en el corazón aterrorizado de aquellos hombres para que nunca más se atrevieran a profanar ese suelo sagrado. Las presas se convirtieron en fantasmas, y los fantasmas estaban a punto de acechar. Vázquez tosía, los pulmones ardiendo, los ojos llorosos en el infierno de humo. La trampa se había convertido en una pira funeraria. El viento, que antes era su aliado, ahora soplaba las llamas de vuelta hacia ellos, rodeando a su destacamento en un anillo de fuego cada vez más pequeño. Los caballos se encabritaban, los ojos desorbitados de terror. Algunos ya habiendo roto las riendas y huido hacia una muerte segura en las llamas. Los hombres, antes cazadores arrogantes, ahora eran ratas asustadas en un laberinto en llamas. ¡Formación!, gritó Vázquez, pero su voz fue engullida por el rugido ensordecedor. El susurro sobre el hombre lobo ahora era un grito de pánico en sus mentes. No estaban luchando contra un apache fugitivo, estaban siendo castigados por la propia montaña, y el diablo que la guardaba venía a cobrar su precio. Fue entonces cuando lo vieron, no como un hombre de carne y hueso, sino como una silueta recortada contra la pared de fuego, en lo alto de una cumbre que antes estaba vacía. Baishan estaba de pie, inmóvil, el arco largo en la mano, no como un arma, sino como un cetro de poder. Y a su alrededor, las formas oscuras de los lobos se materializaron desde el humo, sus ojos brillando como brasas vivas. Entonces un sonido se elevó, un sonido que heló la sangre de los soldados más que el propio calor de las llamas. No fue un aullido, sino un coro, una armonía gutural y profunda que se entrelazó con el rugido del fuego, sonando como el lamento de almas torturadas, el canto fúnebre de su propia condena. Era la voz de la montaña, y estaba cantando su muerte. El pánico rompió las filas como una ola, una fuerza más caliente y destructiva que las propias llamas. Hombres que habían enfrentado a bandidos y apaches de guerra sin pestañear, ahora se encogían, disparando al azar contra las sombras, sus balas perdiéndose inútilmente en la noche. El canto fúnebre de la manada parecía penetrar en sus cráneos, un sonido que no solo se oía, sino que se sentía en los huesos, en el alma. Para ellos, no era el aullido de un animal, era el lenguaje de la propia pira funeraria, prometiendo que ninguno de ellos saldría de esa montaña. La valentía de Vázquez se deshizo en cenizas, gritó órdenes que nadie oyó, su autoridad quemada por la imagen de un solo hombre y su jauría de demonios, señores del fuego y de la muerte.
Entonces, tan súbitamente como comenzó, el coro cesó. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido, pesado y lleno de una expectativa espantosa. Y del velo de humo, las sombras atacaron. No fue un ataque frontal, sino una serie de golpes rápidos y fantasmagóricos. Un lobo surgió a la izquierda, derribando a un soldado con un golpe en el hombro y desapareciendo antes de que un grito pudiera formarse. Otro cortó los tendones del último caballo atado. Eran relámpagos de pelaje y dientes, imposibles de rastrear, sembrando el caos. En medio del pandemonio, el sargento intentó reunir a dos hombres, gritando para que formaran un círculo. Fue cuando el silbido de una flecha cortó el aire. Voló desde el humo, invisible y certera, clavándose en el pecho del sargento con un golpe húmedo. Cayó sin un sonido, el intento de orden muriendo con él. La flecha fue la sentencia final. Verla materializarse de la nada y cegar la vida de su superior rompió el último hilo de cordura de los soldados. La disciplina se evaporó en un grito colectivo de puro terror. Los hombres soltaron sus rifles y corrieron sin dirección, algunos directamente hacia las paredes de llamas, prefiriendo una muerte rápida al tormento de los espectros que los cazaban. Vázquez, el teniente de valentía frágil, vio su mundo desmoronarse en fuego y sombras. El fantasma era real, el demonio era real. Con un gemido animal, se giró y corrió, tropezando sobre los cuerpos de sus propios hombres, abandonando su mando y su honor en un intento desesperado por salvar su propia piel. Baishan no preparó otra flecha. Al otro lado del claro en llamas, observó la desbandada. La manada no persiguió a los hombres en fuga. La lección había sido enseñada, el juicio ejecutado. Uno a uno, los lobos emergieron del humo, uniéndose a él. En su mirador de roca, ilesos y silenciosos, observaron a los cazadores convertirse en presas de su propio fuego, sus siluetas aterrorizadas desapareciendo en el infierno que habían encendido. Anka se sentó al lado de Baishan y él posó la mano en su cabeza. El rugido del incendio era la única voz que quedaba, un cántico de purificación para el santuario profanado. La leyenda del hombre lobo ya no sería un susurro alrededor de las fogatas. Sería un grito grabado a fuego en el alma de los pocos, sobrevivientes que llevarían la historia de vuelta al mundo de los hombres. Durante horas permanecieron como estatuas de granito, observando el fuego consumir el bosque de abajo. El incendio ya no era una amenaza, sino un aliado titánico que reescribía la geografía de la montaña con una caligrafía de llamas. Baishan no sentía triunfo, solo el peso hueco de una batalla ganada y de un mundo irrevocablemente alterado. El olor a pino quemado y tierra cocida sería para siempre el perfume de su ascensión, el incienso de su renacimiento como leyenda. Fue Anka quien finalmente rompió el trance. Se levantó y le dio a Baishan un leve toque con el hocico, una orden silenciosa. El fuego les había dado una victoria, pero también les había robado un territorio. Era hora de encontrar un nuevo santuario, de adaptarse una vez más. Su viaje en los días siguientes fue a través de un purgatorio de cenizas y silencio. Se movían por un paisaje fantasmagórico, donde los esqueletos ennegrecidos de los pinos se erguían contra un cielo manchado de humo. El suelo, cubierto por un sudario de hollín, ahogaba el sonido de sus patas, haciendo su avance aún más espectral. Sin embargo, la vida persistía. Anka los guió a un arroyo escondido cuyas aguas corrían claras y frías, protegidas por un pliegue de roca que el fuego no había alcanzado. Mientras la manada bebía, Baishan se arrodilló en la orilla y sumergió el rostro en la corriente helada, lavando no solo el hollín, sino el último vestigio del muchacho asustado que un día fue. Cuando se levantó, la figura que le devolvió el reflejo del agua era otra, el guardián de la montaña, con los ojos de un hombre y el alma de un lobo. Lejos de allí, en un fuerte polvoriento,
La leyenda nacía del terror balbuceado. El teniente Vázquez, con los ojos vidriosos y las manos temblando incontrolablemente, contó su historia al coronel Morales. No habló de un simple apache, sino de un espectro que caminaba en el fuego, de un hombre cuyos ojos contenían la frialdad de la montaña y cuya voz era un coro de aullidos demoníacos. Otros sobrevivientes, hombres curtidos por años de batallas, lloraban como niños, hablando de sombras con dientes y de una flecha que voló del propio humo para sellar el destino de su sargento. Morales, un hombre escéptico y cruel, quería burlarse, pero el terror genuino y unánime en sus hombres era más convincente que cualquier informe. Miró por la ventana la distante y ennegrecida silueta de la Sierra Madre y por primera vez en su vida sintió la presencia de algo que sus balas no podían tocar. La montaña ya no era un territorio a ser conquistado, era el dominio de un dios vengativo. Mientras su leyenda se extendía como un incendio en el mundo de los hombres, Baishan encontraba el paraíso en las cenizas. Después de días de viaje, Anka lo guió hasta la cima de una cresta que nunca había explorado. Desde allí, vio un valle escondido, una cuna de verde esmeralda anidada entre paredes de granito impenetrables, intacto por el fuego y, al parecer, por el tiempo. Una cascada plateada descendía por una de las paredes, alimentando un río sinuoso que brillaba bajo el sol. No había senderos humanos, ni la menor señal de su paso. Era un santuario primordial, guardado por las cicatrices que el fuego había dejado en sus fronteras. Anka lo miró, y en su mirada había una pregunta y una confirmación. Baishan asintió lentamente, y la manada, como un solo ser, inició el descenso hacia su nuevo reino, un Edén conquistado no por la fuerza, sino por la alianza y el respeto. Descender a ese valle fue como entrar en una memoria de la propia tierra, un tiempo antes de los hombres y de su miedo. La hierba era alta y suave bajo sus pies, salpicada de flores silvestres cuyos colores parecían demasiado vibrantes para ser reales. El sonido constante de la cascada era una música que lavaba el alma, y el aire olía a limpio, a agua, a piedra mojada y a vida verde. Por primera vez en meses, los lobos más jóvenes corrieron y rodaron en la hierba, sus juegos una explosión de alegría contenida. Anka encontró una alcoba bajo las raíces de un roble antiguo, cerca del río, y la declaró la nueva guarida con una calma posesiva. Baishan se tumbó de espaldas en la hierba, sintiendo el sol en su rostro, y cerró los ojos. El zumbido de las abejas y el murmullo del río eran las únicas voces, y hablaban de paz. El tiempo en el valle escondido no se medía en días, sino en estaciones. Los inviernos iban y venían, cubriendo el santuario con un manto de silencio blanco, y las primaveras explotaban en una paleta de vida renovada. Baishan envejeció, pero no de la forma en que los hombres envejecen. Su cabello creció largo y canoso, entrelazado con el viento, y su piel adquirió la textura del cuero y de la corteza de los árboles. Aprendió el lenguaje del valle en su totalidad, la llamada del halcón, el rastro del oso, el florecer de cada planta. Mientras su existencia se convertía en una armonía silenciosa con la naturaleza, su leyenda allá afuera crecía descontroladamente, una sombra deforme alimentada por el miedo. Los cuentos lo transformaron de hombre en monstruo, de fantasma en dios vengativo, el eterno guardián de la Sierra Madre que castigaba a cualquiera que osara entrar en su dominio con codicia en el corazón. Una tarde, muchos años después, un Baishan de cabellos blancos como la nieve de la cumbre se sentó recargado en el roble antiguo. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos contenían la misma calma serena del día en que enfrentó a los hombres de Morales. A su lado no estaba Anka, cuya vida hacía mucho había regresado al ciclo de la montaña, sino su nieta, una loba gris de ojos ámbar idénticos,
que descansaba la cabeza en su rodilla. Las nuevas generaciones de la manada lo conocían no como un hombre, sino como una parte permanente de su mundo, una presencia tan natural como el río y las piedras. Ya no necesitaba arco ni cuchillo. El miedo de los hombres, transformado en leyenda, era un guardián más poderoso que cualquier arma, un muro invisible que protegía su paraíso. Y así, en una noche en que la luna llena bañó el valle en luz plateada, Baishan cerró los ojos por última vez, su último aliento mezclándose con la brisa suave. Al amanecer, la manada lo encontró, no con lamentos, sino con una reverencia silenciosa. La joven alfa se acercó y lamió su mano arrugada, antes de levantar el hocico al cielo y soltar un aullido largo y profundo, que fue replicado por cada miembro de la manada. No era un sonido de luto, sino un himno, una proclamación que viajó por las crestas y cañones. Para los pocos hombres que lo oyeron a la distancia, fue la confirmación aterradora de que el espíritu de la montaña todavía estaba vivo. El hombre Baishan se había ido, pero el hombre lobo, una leyenda forjada por la misericordia de un hombre y el amor de una manada, vigilaría el valle escondido para siempre. Y así, la misericordia se vuelve inmortal. Si esta historia resonó en tu alma, compártela para que la leyenda de Baishan y su manada nunca se apague. Gracias por ser parte de este viaje.